En este parcial, pues van a haber clases como rehabilitación geriátrica, ¿no? Centrales. ¿Qué más les van a tocar acá? Estaba viendo de que también van a ver lo que es rehabilitación reumatológica y traumatológica, ¿no? Entonces, la traumatológica son las patologías pues, que hemos visto a lo largo de todas las rotaciones, ¿no? Los esguinces, las fracturas, eh, todas las patologías repetitivas, ¿no? Por actividad repetitiva, como son las tendinitis, ¿no? De manguito rotador, el síndrome, lo que es el túnel del carpo, ¿no? Van a haber actividades que ya lo hemos ido viendo en las prácticas, ¿no? Bueno, ahora van a tocarlo de fondo, pues, ¿no? Cómo es el abordaje de esas patologías traumatológicas. En las reumatológicas lo que se va a ver, sobre todo las patologías crónicas, ¿no? ¿Qué tipo de abordaje de rehabilitación se hace? ¿No? Y sobre todo, cuando empezamos a intervenir en estas patologías, cuando está en cuadro agudo, ¿no? Con una intensidad de dolor de 10/10, todavía rehabilitación no entra a tallar, puesto que las enfermedades reumatológicas, pues la mayoría son sistémicas. Entonces, el dolor está generalizado y muy poco van a poder seguir las instrucciones de rehabilitación. Por ello esperamos primero que actúe la parte médica, o sea, la parte de lo que son el tratamiento farmacológico para que baje un poquito la intensidad de dolor y posteriormente sí iniciamos con toda la actividad de rehabilitación. Dependiendo de cómo encontremos al paciente, vamos a indicar cada agente físico o el esquema de tratamiento y vamos a ir modificando de acuerdo a la evolución de cada paciente. En la rehabilitación geriátrica, pues no hay que tomar en cuenta pues todas las patologías que hemos mencionado, tanto traumatológica, reumatológica, cardiovascular, ¿no? Toda en el adulto mayor. ¿Cómo va a ser el abordaje? ¿Qué agentes físicos vamos a poder utilizar en ellos? ¿Qué agentes físicos no debemos utilizar por los antecedentes, ¿no? Como por ejemplo la osteoporosis, ¿no? Sabemos que ya allí hay resorción ósea y por lo tanto no podemos indicar agentes físicos que produzcan cavitaciones o que también podrían estar involucrados en lo que es la resorción ósea, en este caso es el ultrasonido, ¿no? No se va a indicar en los pacientes que ya tengan osteoporosis, ¿no? Severa, pues, ¿no? Entonces, ese abordaje se va a ver también en las prácticas, ¿no? Conforme ustedes van viendo. Un campo muy importante en la rehabilitación, ¿no? Sobre todo es uno de los aspectos más resaltantes, ¿no? De nuestra especialidad, es el abordaje de los pacientes lesionados centrales, ¿no? Nuestros puntos críticos, nuestros puntos álgidos, donde a nosotros los rehabilitadores, pues, nos capacitan o tenemos que estar recontractualizados es en el abordaje del tratamiento en el paciente lesionado medular, ¿no? El lesionado central y los amputados. Son las tres áreas más grandes de la rehabilitación, ¿no? Que requiere que el profesional pues esté constantemente actualizándose. Entonces, hoy vamos a tocar lo que es lesionados centrales, ¿no? Para lo cual ustedes ven esa lámina, ¿no? Que del cerebro, pues, ¿no? Sabemos que de acuerdo al compromiso que vamos a tener en el cerebro, en la masa encefálica, de acuerdo a la ubicación, si es frontal, parietal, temporal, occipital o cerebelar, vamos a tener las repercusiones, ¿no? La sintomatología de nuestros pacientes o vamos a evidenciar los signos clínicos que requerimos evaluar para poder diagnosticar los problemas en nuestros pacientes. Sabemos que el lóbulo frontal está muy implicado en todo lo que es el control motor, ¿no? El movimiento de las extremidades, el control también de lo que es el esfínter, ¿no? Vesical. El lóbulo temporal está implicado mucho en lo que es la parte de la comunicación, tanto el lenguaje como la parte auditiva, ¿no? Así como también está implicado en todo lo que es la parte de las emociones, la parte de la memoria. Lo que es el lóbulo occipital va a estar implicado en el aspecto visual,
¿no? Así como también el lóbulo cerebelar, ¿no? El cerebelo va a estar implicado en todo lo que concierne a la coordinación y equilibrio, ¿no? Entonces, si vemos un paciente lesionado central que está caminando, ¿no? De lo más normal, ¿no? Probablemente su daño a nivel, ¿no? cerebral no es muy extenso, no es demasiado, o de repente no ha comprometido el lóbulo frontal, por eso no evidenciamos mucho déficit motor. Sin embargo, de repente su compromiso ha sido en la cerebral media, ¿no? Comprometiendo más la parte de la comunicación, y de repente el problema mayor en este paciente va a ser el lenguaje, de repente una afasia, una disartria, pero con poco déficit motor. ¿Por qué? Porque el compromiso, la isquemia o la ruptura del vaso, ¿no? Fue en ese segmento, en esa región, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ubicación, ¿no? de la lesión, vamos a tener los signos y síntomas en nuestros pacientes que vamos a evaluar. La rehabilitación de un paciente lesionado central debe ser integral, porque desde el momento que sabemos que el cerebro es como nuestro CPU, va a controlar la función de prácticamente todo, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con ACV, no solo tiene un problema motor, no solo no puede caminar o tiene una hemiplegia o una cuadriplejía, sino también se afecta, ¿no? la parte de la comunicación, ya sea el lenguaje verbal, la parte comprensiva, o puede ser también la parte auditiva, ¿no? También se puede comprometer la parte emocional. Estos pacientes cursan mucho con la habilidad emocional, ¿no? Problemas de depresión. En los pacientes también vamos a ver de repente el paciente moviliza las 4 extremidades, pero camina con la amplia base de sustentación, se va para los costados. Entonces hay un problema de coordinación y equilibrio, ¿no? Por lo tanto, requerimos el apoyo de varios profesionales. Por ello es que la rehabilitación de estos pacientes está a cargo de un equipo multidisciplinario, encabezado por el médico fisiatra, pero ayudado por el trabajo de un licenciado en terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, la asistenta social, lo que es el área de psicología, por los problemas emocionales que van a tener estos pacientes, así como también requerimos muchas veces la terapia de aprendizaje, porque estos pacientes regresionan, ¿no? Por el ACV que han tenido, por el problema isquémico que ha habido, van a regresionar y hay que volverles a enseñar a veces desde cero. Entonces, en base a lo que vamos a observar en nuestra evaluación inicial, vamos a trazarnos objetivos y metas finales a alcanzar en cada uno de nuestros pacientes. No, como les decía, la lesión del sistema nervioso central, ¿no? Según su ubicación topográfica, ¿no? Nos va a dar, pues, diversos compromisos, ya sea de tipo motor, sensorial, visual, cognitivo u orgánico. ¿Cómo, cómo es la evolución de un paciente lesionado central? Hablemos de un paciente lesionado central con un ACV, con un accidente cerebrovascular, o un paciente con un TEC, ¿no? Ha habido un sangrado a nivel del cerebro. Entonces, este episodio puede durar días, semanas o meses, ¿no? Y va a cursar con una etapa inicial, ¿no? Con una afección sobre todo de alteración en la movilidad del lado afectado, o de repente si es un compromiso muy grande, puede ser las 4 extremidades. Va a haber pérdida de patrón de la marcha, va a haber, van a ver ustedes que el lado pléjico o el lado que está con movilidad disminuida no va a poder realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Va a haber una mala compensación para poder realizar las actividades con el otro de mi cuerpo porque no hay buena coordinación. Entonces, vamos a observar también complicaciones, que la escápula se nos va retrayendo, va a haber una retracción escapular. Los dedos y la muñeca se nos va flexionando,
¿no? Va a haber resistencia al efectuar la movilidad pasiva. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente lesionado central, inicialmente vamos a encontrar una etapa en la cual el paciente va a estar con una flacidez, ¿no? Porque se perdió la regulación del tono muscular a nivel, ¿no? Desde el cerebro hacia los músculos. Por lo tanto, el paciente les va a decir, estuve durmiendo y me quise levantar porque se me sentí incómodo, o de repente le va a decir, quería ir al baño, ¿no? Me puse de pie y me caí del lado derecho porque no sentía mi pierna derecha, se me fue el cuerpo, me caí y de ahí ya no me acuerdo, me desmayé, ¿no? Cuando desperté, no podía mover todo mi cuerpo derecho y no podía hablar, sentía que se trababa mi boca, no podía llamar a mi familiar, no podía hacer nada, no podía ni gritar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? ¿No? Hubo un daño a nivel del sistema nervioso central que generó pues que el tono se altere, se pierda el control de la regulación del tono y el paciente empieza con una etapa flácida. No hay fuerza ni en la mano ni en la pierna de todo el hemicuerpo afectado, así como también de repente la mitad de la lengua también no va a poder tener fuerza y el paciente no puede llegar a su punto de articulación o no puede a veces ni siquiera deglutir su propia saliva, ¿no? Entonces, esta primera etapa es la etapa de la flacidez. Luego el cerebro va a tratar de recuperarse, solito va a tratar, ¿no? Como cualquier herida que tenemos, trata de coagular, de poder formar la costra para poder reparar y luego dar paso pues a la formación de nueva piel que cubra la zona que se ha afectado. Nuestro cerebro también trata de recuperarse e inicia el proceso de incremento del tono del músculo. Entonces, vamos a pasar a una etapa en la cual va pasando de la etapa flácida al incremento del tono que se va a llamar etapa espástica, ¿ya? Entonces, esa etapa de transición se va a llamar, no, etapa flácido-espástica para poder pasar a una etapa espástica. Entonces, si a ustedes les preguntan cómo es la evolución de un paciente lesionado central, primero va de una etapa flácida para pasar a una etapa espástica, pero ya de antemano ustedes también saben que hay una fase intermedia. Puede ser que ustedes al evaluar a un paciente encuentren espasticidad proximal y flacidez distal. Es posible, sí. ¿Por qué? Porque el paciente recién está incrementando el tono y cuando incrementamos el tono vamos a hacer de la zona más proximal hacia la zona distal. Por lo tanto, va a haber una etapa de transición en la cual ustedes pueden encontrar a un paciente que tiene los dos tonos del músculo en un mismo momento. O sea, puede haber en algunos segmentos una espasticidad y en los segmentos distales la flacidez. Pero finalmente va a pasar a la etapa espástica. Este pasaje o esta etapa espástica es una etapa de desarrollo lento, ¿no? Va a tener predisposición en incrementar el tono en los músculos flexores y los extensores. ¿Por qué? Porque son los músculos implicados en lo que es el movimiento, ¿no? Para yo poder lograr que mi paciente se pueda poner de pie, yo necesito que los músculos tengan fuerza, ¿no? En la etapa flácida no me ayuda. Pero cuando ya está instalándose la espasticidad, sí, porque ya va a haber fuerza en esos músculos extensores y también en los flexores, ¿no? Entonces, sin embargo, esta etapa, ¿no? Tiene un inicio, ¿no? Desde el momento que se está convirtiendo de la etapa flácida a la espástica, pero no tiene un fin. Entonces, puede ser que la espasticidad que nosotros necesitamos para caminar, ¿no? Ya alcanzó un determinado momento, pero si este paciente no hace actividad física, ese incremento de tono sigue ¿no? en progreso, sigue incrementándose de forma descontrolada y puede llevar a mi paciente a la rigidez, que es una complicación,
¿no? Y finalmente podría llevar a una anquilosis, a que la articulación se pegue. Entonces, ¿la espasticidad es buena? Sí, para que mis músculos puedan tener fuerza y para poder recuperar la funcionalidad. Pero el exceso de esta espasticidad no es buena porque me va a llevar a una rigidez articular, ¿ya? Entonces, ¿qué observaciones tenemos en esta etapa espástica? Tenemos los brazos y la mano en flexión. Ustedes habrán visto pacientes lesionados centrales desfilando por el gimnasio, ¿no? En la cual ustedes observan que la mano está, ¿no? Flexionada, perdón, el codo está flexionado y la mano está con una rotación interna, ¿ya? Y pronada, ¿no? ¿Por qué? Porque el tono incrementado del músculo está obligando a que se tuerza todos esos segmentos corporales, ¿no? Y está obligando a tener posturas viciosas que no son muy funcionales para estos pacientes. También vamos a observar el pie en extensión y el pie con flexión plantar, los pies equinos. Cuando se incrementó demasiado esta espasticidad, cuando no hubo una buena regulación o no lo llegamos a controlar, nos puede llevar a la complicación de lo que es una rigidez articular. Entonces, acá lo que ustedes tienen que recordar es que sí es bueno que busquemos que el paciente vaya recuperando la espasticidad, pero hay que controlarla. ¿Qué aspectos externos van a incrementar la espasticidad? Por ejemplo, ahorita que ustedes están justo en esta rotación y estamos con el cambio climático, ¿no? La mayoría de los pacientes lesionados centrales vienen a consulta porque les van a decir, se ha incrementado mi dureza en los músculos, me siento más torpe, tanto en mi mano como en mi pie, me tropiezo más seguido. Es cierto, porque las temperaturas, los cambios bruscos de temperatura, sea calor a frío o frío a calor, va a incrementar la espasticidad. Así también como los estados emocionales, los pacientes, ¿no? Si están riendo demasiado o están deprimidos, ¿no? Esos cambios emocionales también interfieren en la regulación del tono muscular. Por ello, siempre ustedes nos van a escuchar decirles a los pacientes, tienen que tener una vida tranquila, ordenada y hacer sus ejercicios. No hay otra manera en la cual podamos prevenir las complicaciones. Ya solo tenemos que mantener al paciente activo físicamente y con un estilo de vida saludable para evitar todas esas complicaciones que son prevenibles. Finalmente pasa una etapa de la recuperación relativa en la cual las personas o los pacientes van a alcanzar, ¿no? Esta etapa, sobre todo aquellos pacientes que no estaban muy afectados al inicio y que van a ir logrando una recuperación buena, aceptable. No va a ocurrir en todos, como les decía, puede ser que la mayoría de los pacientes se nos quede en la etapa espástica y nos queden con secuelas. Sin embargo, también hay pacientes que les van a decir que han han cursado con un problema de lesión central, pero ahora que ustedes lo ven, no evidencian nada de secuela, ¿no? Aparentemente no tuvieron nada, ¿no? Ellos son los que pues han podido tener una recuperación, ¿no? Relativa. Al 100% no se recupera, pero sí pueden recuperarse en un 90%, 95%, ¿no? Quedando alguna molestia por ahí, pero de repente no es muy perceptible, ¿no? Pero la mayoría de nuestros pacientes queda en la segunda etapa, que es la etapa espástica. Para poder evaluar esa espasticidad, vamos a utilizar escalas, como la escala de Ashworth, ¿no? En la cual va a evaluar el incremento del tono muscular, ¿no? Vamos a hacer una movilización, ¿no? Por ejemplo, en esta posición están haciendo una flexión de codo, ¿no? Entonces, al paciente va a ser con movilización pasiva. El licenciado lo que va a hacer es flexionar de forma rápida el codo, o sea, llevando la mano hacia el hombro, ¿no? Entonces, lo que va a hacer primero es, de forma lenta, llevarlo
para ver si tiene algún tope, algún impedimento, algo que no permita que pueda completar el rango de movimiento, ¿no? Entonces ahí el licenciado va tocando el músculo y va viendo si el movimiento se realiza con total normalidad o el músculo se contractura, pone resistencia, ¿no? Si no pone ninguna resistencia, no hay incremento en el tono muscular, corresponde a un Ashworth 0. Cuando el licenciado percibe un incremento leve del tono muscular con una resistencia mínima al final del rango de movimiento, o sea, cuando está llegando casi la mano hacia el hombro, hay una cierta resistencia, allí es un grado 1, ¿no? Pero si además, si yo hago el movimiento y percibo que hay un incremento de tono, pero hay una resistencia desde el todo, o sea, yo inicio y desde que inicio, más o menos a la mitad del trayecto ya empiezo a sentir incremento del tono, ¿no? O sea, pasando a la mitad, empiezo a percibir el incremento del tono, estamos hablando de un Ashworth 1 más. Cuando ese incremento del tono es a través de todo el rango de movimiento, ese es Ashworth 2, pero no hay afectación de la movilidad, o sea, sí completa el rango de movimiento, solo que hay incremento del tono. En el Ashworth 3, el Ashworth 3 es la mayoría de los pacientes que ustedes ven, a los pacientes con mano o codo flexo y mano pronada, ¿no? Ellos tienen un aumento considerable del tono y el movimiento pasivo es difícil, pero se logra completar el rango de movimiento. O sea, ya hay un poco más de resistencia, más dureza, pero sí se puede completar el rango de movimiento. Y en el rango 4, en el Ashworth 4, la parte afectada ya está rígida, tanto puede ser en flexión o en extensión, o sea, aquí ya no completa el rango de movimiento, ¿no? Entonces, en las preguntas de examen les pueden preguntar, bueno, antes les preguntaban de forma teórica, por ejemplo, entonces les van a decir, ¿no? Aumento pronunciado del tono del músculo a través de todo el rango de movimiento, ¿no? Según lo descrito que Ashworth corresponde, ¿no? Entonces, de forma teórica les han preguntado esta escala. Ya, esta es la escala de Tardieu. Tardieu, sobre todo utilizamos la Tardieu modificada y esto es velocidad dependiente. Ese mismo movimiento que hacíamos, pues, ¿no? De flexionar el codo y llegar al hombro, lo hacemos, pero con incremento de velocidad, ¿no? O sea, empezamos a hacer el movimiento y le tratamos de acelerar, ¿no? Rapidito. ¿No? ¿Y para qué aceleramos? Porque allí se va a evidenciar un tope. O sea, le hacemos la maniobra al paciente y va a llegar un momento en el que se traba, ¿no? Pero si tú sigues forzando, completa el rango de movimiento. Así como la rueda dentada en el Parkinson, así similar, ¿no? Pero completa el rango de movimiento, ¿ya? Mientras que en otros llega el momento del tope y tú fuerzas y no completa el rango de movimiento por nada del mundo, ¿ya? Entonces, Tardieu es velocidad dependiente. Esta lámina, sobre todo, es para ver las fases de la rehabilitación, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar la rehabilitación en un paciente lesionado central? Para nosotros los rehabilitadores, lo básico en un paciente lesionado central es que esté estable las funciones vitales, que no esté con presión descompensada, con fiebre, con de repente frecuencias cardíacas descontroladas o frecuencia respiratoria alterada. Las funciones vitales son básicas para nosotros. Si el paciente está estable, o sea, llegó a la emergencia, tuvo su ACV, solo esperamos que el neurólogo estabilice a este paciente, ¿no? Que no haya evidencia, pues, de que esté un sangrado activo, ¿no? Solo necesitamos eso. Una vez que el neurólogo ya tiene todo estabilizado al paciente, iniciamos el proceso de rehabilitación. Por lo general, lo ideal sería que el paciente inicie la rehabilitación antes, o sea, a las 24 horas post-ACV,
¿no? Solo damos tiempo a que se estabilice funciones vitales y listo, empezamos ya la rehabilitación. La rehabilitación inicial no es que le vamos a mandar pues a caminar, a correr, no. La rehabilitación inicial va a ser de acuerdo a cómo encontremos al paciente. Hay que evaluar, ¿no? De forma física, si el paciente tiene control cefálico, control de tronco, si está caminando pero tiene alteración en la coordinación, equilibrio y la marcha nada más, ¿no? O de repente está muy postrado, ¿no? Postrado y que no hay movimiento en las 4 extremidades, de repente no puede hablar, ¿no? No puede deglutir, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que vamos encontrando en el examen físico, vamos a trazar nuestros objetivos. En la etapa inicial, lo que procuramos es que el paciente aprenda a respirar de forma adecuada. Les enseñamos y realizamos el posicionamiento adecuado, ¿no? En la cama del paciente para evitar luxaciones de hombros, porque sabemos pues que todo está flácido en esta primera etapa, entonces el hombro es fácil de que se luxe. Por eso ese hombro tiene que estar adecuadamente ubicado con una almohada debajo, ¿no? El codo flexo y la mano encima de la almohada para evitar que ese hombro caiga, ¿no? Dando opción a que se pueda luxar. Las piernas semiflexionadas. También procuramos pues hacer los cuidados respiratorios. Esto inicialmente está a cargo de enfermería, pero si enfermería considera pues que nosotros también tenemos que intervenir por el hecho de que tenemos que ayudar con las movilizaciones, con las masoterapias, el drenaje, ¿no? De mucoso, ¿no? También podemos participar en esta etapa, ¿no? También vamos a priorizar que este paciente tenga movilización precoz. ¿Por qué? Porque si tardamos en lo que son las movilizaciones, predisponemos a que el paciente pueda hacer úlceras de presión o posturas viciosas, así como también vamos a evitar la pérdida de masa muscular. Cuando hablamos de ACV, en la mayoría de los casos, pues estamos hablando de pacientes adultos mayores. Hoy en día, con un incremento de casos en personas más jóvenes, sí, pero la mayoría, pues, ya son adultos mayores. Entonces, sabemos que en los adultos mayores cursamos también con un problema que es la sarcopenia. Y si no movilizamos de forma precoz a este paciente, este va a perder la masa muscular de forma muy acelerada. Entonces, la terapia inicial, ¿no? Es de aproximadamente 45 minutos. Mientras el paciente está hospitalizado, se debería de hacer la terapia de forma diaria. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer la terapia mientras que esté hospitalizado? De forma diaria, de repente por, ¿no? 12 sesiones, ¿no? Hasta que el paciente sea dado de alta. Y cuando ya el paciente es dado de alta de forma ambulatoria, lo ideal sería que reciba la terapia por 5 a 6 meses, ¿no? Y después ya se evalúa las secuelas que hayan quedado, ¿no? Entonces acá están las láminas de lo que les decía, el control postural tanto en cama, cuidados respiratorios. Ya en la fase subaguda, o sea, ya el paciente ya pasó pues la etapa más crítica, ¿no? Aquí ya empezamos a trabajar lo que es la reeducación del tronco, ¿no? Reeducación postural. Si el paciente al evaluarlo, pues nosotros lo vemos sentadito o lo evaluamos sentado, el paciente lo sientas con mirada al frente, pero al rato te vas dando cuenta que se va inclinando hacia el costado, ¿no? Porque de repente al paciente le faltan las defensivas laterales que corresponden más o menos a un bebé de 7 meses, ¿no? Entonces, al paciente lesionado central lo evaluamos más o menos similar a los hitos del neurodesarrollo, que es lo que debe desarrollar un bebé, ¿no? A los 3 meses su control cefálico. Entonces también en este paciente vamos a evaluar si ya hay control cefálico o no. Si vemos que no hay control cefálico, nos estamos haciendo la idea que este paciente, ¿no? La afectación ha sido muy grave, ¿no? Porque no hay ni control cefálico. Sabemos que el control cefálico en un bebé pues de mes, de 2 meses, todavía no hay control cefálico. A partir de los 3 meses ya tiene control cefálico. Entonces, si no tiene ni el control cefálico, tampoco va a haber sonidos guturales, ¿no? Los sonidos guturales
no gaga, gagui, gui, ¿no? Entonces, en el adulto mayor o en el paciente que ha tenido el ACV, en cuanto al lenguaje, tampoco vamos a esperar la presentación de estos sonidos guturales, ¿no? Porque no ha regresionado hasta antes de esa edad. Si nosotros vemos que el paciente simplemente sí hay control cefálico, pero no logra mantener la postura sedente con adecuado control, ¿no? Y se va para un costado, estamos hablando de un paciente con probablemente un desarrollo de los 7 meses, ¿no? O antes de los 7 meses porque no desarrolló las defensivas laterales. Entonces tenemos que trabajar en él todo lo que es control de tronco, las defensivas, tanto las anteriores, laterales y posteriores, para una vez conseguido pasar al siguiente objetivo, que es lo que es el apoyo en 4 puntos, la etapa del gateo, ¿no? Y después de ello vamos a trabajar también el entrenamiento en la bipedestación para que más adelante podamos trabajar el patrón de marcha. Acá trabajamos, como les decía, ¿no? De acuerdo a lo que estamos encontrando, también el aspecto de la comunicación. Si vemos que un paciente tiene afasia, tiene disartria, ¿no? Tenemos que intervenir también en esta etapa. El manejo de la disfagia es muy común, ¿no? Que el paciente no pueda deglutir o tenga una sensación de garraspera, ¿no? Crónica, y con ello, pues, sensación de atoro o de que algo tiene un cuerpo extraño ahí en el esófago, ¿no? Eso también se trabaja con terapia de lenguaje, ¿no? Para poder ayudar a los pacientes. El último aspecto que mencionamos acá sobre las alteraciones emocionales, ¿no? Como les decía, es muy importante tomar en cuenta es muy importante tomar en cuenta el cuadro depresivo, porque la depresión es uno de los enemigos de la rehabilitación. ¿En qué sentido? Que es una de las causas por las cuales los pacientes lesionados centrales abandonan tratamiento, ¿no? Como este proceso de rehabilitación de un paciente lesionado central toma bastante tiempo. A veces pasan 3 meses, 4 meses en terapia y el paciente frustrado porque no ha conseguido ser independiente todavía como él esperaba, ¿no? Y ve que el avance es muy lento, ¿no? Él mismo dice, ¿no? ¿Para qué voy a ir hasta allá? Que el pasaje, que el transporte, que el tiempo, si no voy a avanzar nada, si lo único que me hacen es ponerme una colchoneta, que esté haciendo ejercicios y yo no veo nada, no puedo caminar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ¿no? Empiezan a buscar cualquier justificación para no cumplir su terapia física. Entonces, estos pacientes, ¿no? Cuando vemos ya, o siempre le vamos a preguntar al familiar, sobre todo, qué tan motivado está el paciente para venir a sus terapias. Y allí nos va a indicar de que no, que es una guerra constante, que no quiere venir. Ahí tenemos que pedir la intervención de psicología para que los puedan hacer el abordaje. ¿Ya? Es un problema muy frecuente para nosotros, es el cuadro de la depresión. En la parte orofacial también aquellos pacientes que cursan con parálisis facial central, tenemos que trabajar el complejo orofacial para que este paciente también recupere, ¿no? La simetría en el rostro. Esto también va a estar implicado en lo que es la disfagia, la disfonía, ¿no? Entonces se va a trabajar con terapia de lenguaje todo este aspecto. Cuando tenemos pacientes con espasticidad, ese incremento de tono que les decía, que se pierde la regulación de este incremento de tono, ¿no? Lo que vamos a hacer es ayudarnos también con fármacos como el diazepam, el dantroleno, el baclofeno, la clonidina, ¿no? Si es que estos fármacos no logran ayudar o de repente el paciente no es de tomar pastillas, no toma un día, otro día no lo toma, no hay un tratamiento irregular, pero vemos que el tono se está incrementando demasiado, generando mucha limitación en el paciente, tenemos que proceder
a la aplicación pues de otros fármacos, no de forma un poco más invasiva, como es la aplicación de la toxina botulínica. Esta toxina botulínica tipo A, ¿no? Se debe de aplicar cada 3 meses y el efecto va a ser realmente benéfico si es que es acompañado de la terapia física. De nada sirve que le pongan toxina botulínica si va a estar postrado en una cama o si va a estar sin actividad física. Siempre tiene que estar acompañado de la actividad física para que realmente consiga reducir en algo el tono muscular, ¿ya? Otro fármaco que se puede aplicar también es la aplicación de benceno o fenol a través de una neurolisis. Entonces, en rehabilitación tenemos diversos métodos para poder reducir este incremento del tono muscular, como el método de Kabat, de Bobat, ¿no? Lo que es las técnicas de facilitación neuromuscular proprioceptiva, las movilizaciones, ya sean activas, asistidas, activas o las pasivas en caso de los pacientes que tengan de repente comprometido el estado de conciencia o aquellos pacientes que no desean seguir órdenes, tenemos que realizar las movilizaciones pasivas. La hidroterapia es un agente físico que ayuda muchísimo a los pacientes con espasticidad. La temperatura ¿no? que tiene va a ayudar a flexibilizar también los músculos, va a ayudar a mejorar el rango de movimiento, va a ayudar a mejorar lo que es la fuerza muscular, ¿no? Entonces, esta hidroterapia es muy positiva para nuestros pacientes lesionados centrales. Los masajes para aquellos pacientes que los requieran, porque sabemos de que por más que tenga que su problema sea un ACV, es un ser humano. Y un ser humano puede también tener otras complicaciones u otros problemas como una cervicalgia, una lumbalgia, una gonalgia, que al sumarse al problema del compromiso neurológico, van a entorpecer más las funciones. Entonces también tenemos que hacer el abordaje de esas algias que tienen nuestros pacientes a través pues, de agentes físicos como la corriente analgésica, el láser o también los masajes o la terapia manual. Vamos a tener pacientes que de repente van a tener complicaciones, como les decía, aquel paciente que tiene, ¿no? El bracito todo flexo, con la mano pronada, ¿no? Esa mano pronada, sus dedos en garrita que va metiendo hacia adentro y si las uñas le crecen, esas uñas se van incrustando en el músculo, en la piel y en los músculos de la mano. Entonces tenemos que procurar que esa espasticidad no llegue a ser tanta que impida pues poder aperturarle los deditos para cortarle las uñas, ¿no? O poder extender la muñeca como para colocarle una férula, ¿ya? En miembro inferior vamos a ver los constantes recurvatum de rodilla, vamos a ver el pie equino varo. Por lo tanto, estos pacientes van a requerir ayudas biomecánicas para estos problemas. Ya en esta fase subaguda, como le decía, ¿no? El ejercicio de mímica facial frente a un espejo que está dentro de lo que es el complejo orofacial es muy importante porque esto va a permitir mejorar sobre todo la parte de la alimentación de estos pacientes para que puedan deglutir, también para que puedan pasar la saliva, para que evitemos aspiraciones, ¿no? Que puedan condicionar a neumonías de repente por aspiración, facilitar la expresión oral de los pacientes, porque sabemos pues, que todos los músculos de la carita pues van a estar implicados no solo en lo que es el lenguaje, sino también en el proceso de la deglución de estos pacientes. Entonces, la terapia física que va a utilizar para poder abordar a estos pacientes, primero tenemos que ver qué objetivos nos hemos trazado, ¿no? Definir nuestros problemas. No todos los pacientes tienen los mismos problemas, cada uno, se tiene que hacer un esquema de trabajo para cada uno de nuestros pacientes, teniendo bien claro nuestros objetivos a alcanzar, ¿no?
y complementando pues con los agentes físicos que requieran. No todos los pacientes requieren todos los agentes físicos, no todos los pacientes se va a trabajar las mismas técnicas, no todos los pacientes tienen el mismo compromiso neurológico. Por ello es que se arma todo un plan de trabajo para cada paciente. Estos planes deben incluir, pues, primero los ejercicios respiratorios diafragmáticos, porque si el paciente no oxigena bien, no tenemos la materia prima para poder aguantar toda la rutina de ejercicios. Tenemos que trabajar los ejercicios tanto para poder recuperar el rango articular como también en aquellos pacientes que ya lo recuperaron para que puedan mantener ese rango articular y que la espasticidad no me esté llevando a rigidez articular. Tengo que trabajar lo que es la regulación del control del tono muscular a nivel del tronco para que mi paciente pueda sentarse de forma independiente, ¿no? Y no esté requiriendo pues apoyos, ¿no? Para que el paciente no se vaya de lado. Tenemos que trabajar todo lo que es el control postural para la marcha, que pueda ponerse de pie, que pueda dar sus primeros pasos, y para ello también si yo veo que al inicio requiere alguna ayuda biomecánica como un andador, bastones o muletas, pues tengo que prescribirlo según lo que voy evidenciando. Si vemos que el paciente ya está logrando dar sus pasitos, pero les va a decir, me duele mucho la cintura, le evalúa si tiene una contractura pues del cuadrado lumbar o del piramidal, a esa terapia que estás haciendo para poder trabajar toda la parte de la neurorehabilitación, le tienes que aumentar la terapia para la algia, porque si es que el paciente le duele el cuadrado lumbar, no va a poder realizar una marcha como uno espera por el dolor, no necesariamente es por el compromiso o la complicación neurológica, sino también se le está sumando el dolor y no le está permitiendo practicar el patrón de marcha. Entonces tienes que hacer el abordaje de esto. Ya en la última etapa de la rehabilitación, recurrimos a lo que es la hidroterapia, ¿ya? Para poder completar casi toda la recuperación de la funcionalidad de nuestros pacientes. Y es allí donde los pacientes pues van notando, ¿no? Todo lo que han podido lograr hasta el momento, qué autonomía tienen, que ya se pueden valer por sí mismos, porque en el agua pues van a entrar, la piscina tiene sus barras de seguridad, ¿sí? Pero el paciente va caminando, ¿no? De forma independiente, acompañado de un licenciado también, pero ya él mismo va notando su esfuerzo, ¿no? Los logros que ha obtenido con todo el esfuerzo de haber hecho toda la tanda de rehabilitación en los gimnasios, ¿no? Entonces es aquí donde el paciente va a trabajar finalmente lo que es el fortalecimiento muscular, lo que es la coordinación y equilibrio de la marcha. Entonces, todos los programas de rehabilitación de un paciente lesionado central son personalizados. Ya no existe terapia igual para dos pacientes. Y todos nuestros programas siempre van a tener algo en contra, ¿no? Algo con lo que vamos a tener que estar luchando día a día, que es la parte emocional de cada paciente. Entonces allí tenemos que estar al pendiente, ¿no? El rehabilitador, muy aparte de tener los conocimientos pues, de la parte física, motora, tiene que tener también su parte de psicólogo, porque tenemos que estar al pendiente de los problemas, sobre todo emocionales que presenten nuestros pacientes, porque es evidente cómo viene cada día su terapia. A veces viene con una carita de derrumbado, destruido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ahí van contando pues que han tenido algún problema familiar, personal, y el licenciado tiene que motivar al paciente para que éste recupere su voluntad de poder trabajar, ¿no? Con el equipo para poder alcanzar nuestros objetivos. Si no los motivamos, este paciente simplemente viene por cumplir y no se va con nada de ganancia. ¿Ya? Entonces, tenemos que intervenir al respecto, y si ya es un problema que escapa de las manos del mismo licenciado, lo informa al médico, y si el médico también pues ve que no se puede porque a veces el paciente se va alejando, ya no viene el tratamiento, pero sabemos que el paciente está abandonando tratamiento,
le mandamos al familiar la interconsulta para salud mental para que lo puedan evaluar y lo puedan apoyar. ¿Ya? En la fase crónica, cuando ya el paciente recuperó la máxima funcionalidad, ya tenemos que entrenarlo para que el paciente se reinserte a su vida familiar, a su vida laboral, ¿no? Entonces, para esto también la asistente social tiene que haber visitado el hogar, visitado el centro de labores para ver qué actividades va a poder desempeñar nuestro paciente de acuerdo a todo lo que ha podido recuperar, ¿no? Entonces se tiene que hacer, si es necesario, pues una adaptación, ¿no? De las funciones dentro de su trabajo, una reinserción laboral, no se tiene que realizar, ¿no? Porque si es un paciente que ha quedado con mucho déficit motor en mano derecha y de repente él era, qué sé yo, realizaba alguna actividad muy dependiente de la funcionalidad de la mano derecha y ya no la va a poder hacer, no podemos generar frustración en el paciente. Tenemos que hacer una reasignación laboral donde él pueda desempeñarse favorablemente. En la casa, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Ver, asegurar las barreras arquitectónicas que permitan la integración de nuestros pacientes lesionados centrales a todos los ambientes de nuestros domicilios, ¿no? No vas a poner escalinatas, pues ahí para que el paciente pléjico se pueda tropezar o caer, tienes que adaptar, ¿no? Entonces, para eso la asistente social visita las casas o los centros de labores de cada uno de nuestros pacientes que ya van a entrar van a ser dados de alta porque ya están en esta última etapa. Así como también tenemos que ver cómo está la socialización del paciente, ya se está incluyendo, no se está incluyendo, todavía está excluido o no, ¿no? Eso también hay que favorecer en ellos. Las casas, pues ahí como ven ustedes abajo, se les sugiere a los familiares todas las barreras arquitectónicas que puedan favorecer que este paciente se desempeñe con total independencia, ¿no? Si va a ir al baño, pues que haya todas las barras para que les permita que el paciente se pueda acoger y pueda utilizar estos servicios sin muchas limitaciones, ¿ya? Esta es la etapa de la terapia ocupacional en la que al paciente se le reentrena en las actividades básicas de su vida diaria para que sea independiente. Por ejemplo, si este señor tiene una plejía en el lado derecho, él ya no va a poder, no puede, tiene mucha dificultad de coger de repente su pan o echarse su mantequilla. Le están enseñando a utilizar la mano izquierda. Si él era diestro y de repente firmaba con la mano derecha, va a tener que trabajar con la mano izquierda para lo de la firma, la huella digital y todo se tiene que reeducar. También a estos pacientes se les entrena pues en lo que es el autocuidado, que sean capaces de vestirse, que sean capaces de abotonarse, que sean capaces de poder hacerse su higiene personal, con adaptaciones si lo requiere, pero lo importante es que el paciente sea independiente, ¿no? En la segunda lámina vemos al señor que está en silla de ruedas. A esa mano se le llama la mano flexa porque miren ustedes, está flexionado el codo y la mano está un poco pronada, o sea, está rotada hacia abajo y no, hacia abajo y hacia adentro, ¿no? Entonces el paciente está utilizando la mano pléjica es la izquierda y la mano que está utilizando es la derecha, ¿no? Para poder compensar y realizar su vestido. En la parte inferior vemos niñitos con PC, parálisis cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué le están enseñando? De repente a colocar obstáculos, ¿no? Es un niño que incluso tiene una mano vendada, ¿no? De repente está amputado, ya. Entonces, se le enseña pues a reeducar, reentrenar la mano que está útil, ¿no? Para que pueda tener todas las habilidades necesarias y pueda mantener su independencia. ¿Qué complicaciones podemos encontrar en un paciente lesionado central? Las complicaciones que vamos a encontrar pues, puede ser la incontinencia urinaria, ¿no? Entonces los pacientes de repente van a utilizar sonda Foley
¿no? Permanente, pero ellos también se les puede trabajar lo que es el cateterismo intermitente para que se les pueda liberar de la sonda permanente y puedan utilizar la sonda Nelaton, ¿no? Para poder drenar cada 2 o 3 horas el volumen urinario. La espasticidad, como les decía, tenemos que manejar evitando los factores precipitantes, ¿no? Como les había dicho, los cambios emocionales, ¿no? De repente, en los cambios estacionales, ¿no? Que se abriguen bien, que no estén, ay, que tengo calor y andan con todo, sin polo. Eso se le aumenta, le va a favorecer que se incremente el tono del músculo. El paciente debe de estar activo físicamente todo el tiempo. Los ejercicios que aprenden en el gimnasio, en la terapia, tienen que practicarlos de por vida. No se puede parar porque toda actividad física que yo haga durante 3 meses recién voy a poder ver el incremento de la masa muscular. Si yo dejo de hacer el ejercicio una semana, pierdo todo lo que yo hice durante 3 meses. Tenemos que utilizar los fármacos si fuera necesario para poder disminuir la espasticidad, para evitar que ésta se siga incrementando y nos lleve a rigideces. En aquellos pacientes que tienen problemas de la comunicación, como las afasias, las disartrias, los problemas de deglución, es muy importante el abordaje por el terapeuta del lenguaje, ¿ya? Nosotros tenemos pacientes en el Hospital Beleguía, por ejemplo, eh, tenemos terapeuta físico, sí, pero por buen tiempo no hemos tenido terapeuta de lenguaje. Entonces, nosotros tenemos pacientes que llevan 2, 3 años en terapia física, pero hasta el momento tienen disartria, ¿no? Tenían disartria, en algunos casos afasias, ¿no? Sobre todo las de expresión. Algunos también cursaban pues con disfagias, ¿no? Se atoraban con la saliva, con los alimentos. Desde el momento que hemos tenido terapeuta de lenguaje, se ha trabajado, se ha abordado, a pesar de haber transcurrido tantos años de la lesión, se ha intervenido ahora y se ha logrado mucha mejoría en nuestros pacientes, ¿no? Tal así que los pacientes hoy en día, pues, se han hecho, pues, eh, concurrentes de terapia de lenguaje, ¿no? Y buscan seguir mejorando. Sí, la mayoría pues ya está sin problema de disfagia, eso es lo que ha disminuido bastante. Las disartrias también han disminuido bastante, todavía persiste, pero la dificultad ha disminuido, ¿no? En los casos de afasias, ¿no? Afasias mixtas, o sea, afasia expresiva y comprensiva en un mismo paciente, son pacientes más comprometidos, ¿no? Pero es un éxito grande para la familia, ¿no? Sobre todo para ellos, que el paciente logre comunicarse, aunque sea con ayudas audiovisuales, ¿no? Con la pizarrita, de repente con mímicas o gestuales, de alguna manera poder entender a nuestro ser querido qué es lo que desea satisfacer en este momento, ¿no? Entonces, esa parte se ha logrado con terapia de lenguaje y es para nosotros es algo muy importante y sobre todo para los cuidadores, ¿no? El poder entender a su familiar, a su paciente, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que desea? ¿Verdad? Entonces es muy gratificante el efecto positivo que tiene la realización de este tipo de terapias en nuestros pacientes. Síndrome de hombro doloroso. La mayoría de los pacientes van a sufrir del hombro doloroso del paciente hemipléjico. Entonces, para esto, ¿cómo vamos a prevenir? Primero tenemos que aprender a hacer los cambios, ¿no? Posturales, los cuidados adecuados del paciente. Al paciente lesionado central nunca se le tracciona de los brazos, nunca se le jala, porque se va a quedar con las manos de sus pacientes en las suyas. El hombro se luxa. Lo que tenemos que hacer es aprender a hacer los traslados adecuados, ¿no? ¿Cómo se hace? El paciente tiene que colocar sus brazos sobre los hombros del cuidador, ¿ya? Y el cuidador tiene que abrazarlo y cogerle más o menos de la cintura, del borde del ribete del pantalón de la cintura y ayudarlo a levantar de esta manera, pero nunca jalarle de los brazos a un paciente lesionado central. En caso pues ya se haya luxado por X motivo, hay que
colocarle pues su cabestrillo para inmovilizar un poco ese hombro, colocar sus agentes físicos para poder tratarlo como si fuera una luxación de hombro de cualquier persona. Ya es muy doloroso, entonces hay que trabajar también con los agentes físicos para poder manejar el dolor. Y si fuera posible también pues con agentes físicos que nos ayuden a reparar el tejido dañado. Como les decía, y les vuelvo a repetir y les seguiré repitiendo, las alteraciones psicológicas en este grupo de pacientes es muy frecuente y es aquello que va en contra de todo el proceso de rehabilitación. La depresión, la ansiedad son problemas que hacen que estos pacientes abandonen las terapias y no puedan recuperar la funcionalidad que uno espera. Por ello es que tenemos que trabajar de la mano con el área de psicología. La parte social familiar a cargo pues también del equipo de asistente social, ¿no? Para poder ayudarle a retornar a sus actividades cotidianas con la familia o a las actividades laborales, ¿no? Es muy importante la participación en este caso del personal de asistente social. Entonces, las metas que nos trazamos nosotros en estos pacientes es la recuperación motora, la independencia funcional que me han escuchado repetir a cada rato. Esa es una de las metas más importantes, tanto para nosotros como para el paciente. La integración social, que el paciente vuelva a recuperar su vida como era antes de ocurrir la lesión. Y sobre todo, la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida es muy importante. El paciente puede tener todas las dolencias del mundo, pero si en algo podemos ayudar para poder evitar que presente el dolor o que aminore ese dolor y por lo menos le dé momentos de tranquilidad con su familia y que no esté irritable, de mal humor, ¿no? Hay que hacer todo lo posible para que estos pacientes tengan calidad de vida. Bien, entonces, las metas que nosotros nos trazamos, hay metas a corto plazo y a largo plazo. Todas van a estar o van a depender mucho de la voluntad del paciente, ¿no? Y el apoyo de la familia también. Si el paciente no tiene voluntad de participar o abandona tratamiento, muy poco vamos a poder hacer. Si el familiar no apoya para poder traerle a las terapias, muy poco vamos a hacer por el paciente. Entonces nosotros dependemos mucho de la voluntad del paciente y del apoyo de la familia para poder lograr realmente los objetivos trazados por todo el equipo de profesionales de salud que están a cargo de este tipo de pacientes. Listo. Acá un comentario, por ejemplo, hace poco hemos tenido una pacientita, ¿no? De 72 años más o menos. La paciente ha tenido un ACV, ya, pongamos en febrero de este año, ¿no? Nos hacen la interconsulta de hospitalización, la veo, ¿no? La evalúo y sí, pues no, amerita su tratamiento de rehabilitación, pero al día siguiente ya le dan de alta. Entonces, digo, bueno, la señora tiene que empezar su rehabilitación lo más pronto, se le deja la tarjeta de tratamiento, si va a venir de forma ambulatoria, perfecto, pero viene a las terapias. Usaba con una afasia mixta, no hablaba ni comprendía muy bien las instrucciones, ya no tenía control cefálico, no tenía control de tronco, ya, entonces definitivamente amerita pues la rehabilitación lo más pronto posible. Cuando viene con el familiar, ¿no? El familiar responsable era otro adulto mayor. Si la señora tenía 72, el señor pues tendría sus 80 años, 81 años. El señor no entendía muy bien la situación y decía que la señora tiene que caminar, que la señora tiene que comer lo que él come, que no quiere comer, que eso es mañosería, ¿no? Entonces, el apoyo familiar que tenía en ese momento no era muy bueno. Y tenía hijos, sí, pero ningún hijo vivía con ellos, ¿no? Entonces, la señora viene a las terapias y,
perdón, nosotros empezamos incluso la terapia en lenguaje. Y si tiene afasia mixta, ¿no? Y estamos viendo pues que la señora no sigue instrucciones, definitivamente pues tenemos que tener mucho cuidado con la alimentación también, porque la señora no sabe ni dónde está, ¿no? Entonces, a veces estos pacientes se olvidan hasta de deglutir o tienen el mismo reflejo del efecto de la deglución alterado por el mismo problema de la lesión central. Entonces, estos pacientes están indicados pues que les hagan inicialmente una dieta de repente líquida o blandita todavía, ¿no? Para evitar aspiraciones, complicaciones. Pero el señor quería que coma carne, trozos de carne. Nosotros le explicábamos, pero una cosa es lo que nosotros vemos en el momento de la consulta y otra es lo que va a ocurrir en casa. Hace 2 semanas la he vuelto a ver a la señora, ya dejó de venir a las terapias y la he vuelto a ver en hospitalizados, ya, y le ha dado otro reinfarto, ¿no? Pero ahora este reinfarto cursa también como con una neumonía aspirativa, ¿no? Entonces, ya estaba la cuidadora ahí al costado y le pregunto, ¿pero qué pasó? La señora estaba viniendo a terapia y ahí nos comenta, pues, ¿no? Que el señor le ha estado dando de comer, pues, lo normal, ¿no? Su arroz, su comida normal. Entonces, definitivamente, si no hay el apoyo de la familia, ¿no? Una familia, pues, que realmente eh, haga caso a la sugerencia de los médicos tratantes, que no es el momento, pues, que les den comidas duras, sino todo todavía es blandito, porque la señora no está deglutiendo, ¿no? Entonces, se le indica nuevamente a la cuidadora, no debe de estar comiendo de esta manera, no, probablemente pues una de las causas de la neumonía aspirativa que estaba presentando era precisamente por el tipo de alimentación que le estaban dando, ¿no? Entonces, hablando, pues, eh, el esposo pues nos dice que ahora pues la va a contratar a las chicas que la cuide toda la noche, porque también nos decían que en la noche a la chica ya no quedaba, la cuidadora ya no quedaba a cargo, sino se iba a su casa porque era solo turno día. Y en la noche la señora se quedaba con cambio de pañal y el pañal mojado toda la noche hasta que venga la chica. Nadie le cambiaba el pañal, ¿no? Entonces hay muchos motivos por los que pueden estar originando, pues, o predisponiendo a que esta paciente se nos complique con una neumonía, puede ser la neumonía también por lo que está con la ropa mojada, puede ser la neumonía aspirativa, ¿no? Entonces, este comentario va en son a que para poder llegar a nuestros objetivos y metas desde el punto de vista de rehabilitación, no solo hace falta pues, que haya profesionales que estén dispuestos a poder a colaborar con estos pacientes, sino también depende mucho del apoyo de la familia para que estos pacientes puedan mejorar. Si sé que algo le está haciendo daño o le va a hacer daño, pues tengo que evitar hasta que se recupere. Una vez que se recupere, Dios quiera que ella pueda volver a comer normal, a compartir con la familia. Pero mientras tanto, hay que seguir brindando los apoyos necesarios para que esta pacientita se recupere, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, no sabemos qué más va a seguir porque al final los responsables del cuidado de esta pacientita es la familia, ¿verdad? Entonces ellos son los que se llevan a la paciente, lo que pase dentro de su casa ya nosotros desconocemos, pero no vamos a tener una buena evolución si el paciente no es constante con las terapias, si el familiar no trae a las terapias a la paciente. Bien, entonces el equipo está ahí presto a ayudar, a servir a los pacientes, ¿no? Pero sí necesitamos el apoyo de los mismos, la voluntad del paciente y de la familia para poder realmente lograr alcanzar cada objetivo y meta trazada. ¿Listo, chicos? Entonces aquí les iba a hacer, acá tengo unas preguntas, creo. Vamos a desarrollar estas preguntitas que tenía acá de neuro.
A ver, ¿la pueden visualizar? Sí, doctora. A ver, lean y me responden. A ver, ¿quién desea responderla? Me dice su apellido. Doctora, ¿sería fácil? Ya, ¿cuál es tu apellido? Lo hizo. ¿Qué grupo? Grupo 6. Ya. Ya, a ver, ¿alguien más desea opinar? Sí, doctora. En este caso sería déficit motor. Ya, ¿cuál es tu apellido? Ruiz Valky, grupo 9. Ya. ¿Alguien más desea? Doctora, bueno, en Sí, este caso sería déficit motor. ya, ¿cuál es tu apellido? Melgarejo, ¿Grupo? 1B. Ya, listo. ¿Alguien más? Doctora, ¿podría ser la alteración visoespacial? Ya, ¿cuál es tu apellido? Hidro. Hidro. Ya, listo, vamos a anotar. Doctora, yo también creo que sería la alteración visoespacial, porque el paciente no va a reconocer el lado afectado, entonces no va a responder tampoco bien a los estímulos. Entonces para mí sería la alteración visoespacial. Ya, ¿cuál es tu apellido? Villena, del grupo 10. Ya, listo. Vamos a solucionar entonces. Dice, de las siguientes alteraciones comunes, ¿cuál genera mayor dificultad al tratamiento de rehabilitación tanto en la fase aguda como en la crónica? O sea, que acompaña en las dos etapas de la hemiplegia, ¿no? Entonces, la principal dificultad que tenemos nosotros para poder hacer la rehabilitación a estos pacientes en ambas etapas es la depresión, la parte psicológica, porque lo que me interesa es que el paciente llegue a la terapia, ¿no es cierto? Pero este problema me genera ausencia de mis pacientes, se deprimen y abandonan tratamiento, no vienen. Cada mes empezamos de repente con unos 12 pacientes. De los 12 pacientes, estamos hablando de pacientes nuevos, ¿ah? Que recién hayan empezado con el proceso de rehabilitación. De los 12 pacientes, tú te vas a quedar hasta el tercer mes con unos 6 a 5 pacientes. El resto, la mayoría deserta. ¿Por qué? Porque se desesperan de no obtener mejoría, porque quieren que al día siguiente ya esté recuperando la funcionalidad y no es así. Porque no quieren depender de la familia. La mayoría tiene este pensamiento de que no quiere incomodar a los hijos, a los familiares para que los estén transportando, ¿no? Entonces, ellos dicen, sí, sí estoy yendo a la terapia, pero no vienen.
Entonces, este es un principal problema que tenemos en todos los servicios de rehabilitación, el cuadro de la depresión. Por eso es que tenemos que entrar a abordar ese punto desde el momento que el paciente está hospitalizado. Es muy importante motivar a nuestros pacientes para que puedan cumplir todo su esquema de tratamiento, ¿no? Entonces, cuando el paciente le da un ACV y les pregunta a ustedes, me voy a recuperar, voy a volver a hacer esto, o de repente si no habla, ¿no? Explicarle que tiene probabilidad de poder recuperar la funcionalidad. La rehabilitación le va a ayudar por lo menos a mejorar su calidad de vida. ¿Buscamos que el paciente sea lo más independiente posible? Sí, ¿no? Pero sin presencia del paciente no vamos a hacer nada. Entonces acá la respuesta es la depresión, chicos. Y les he repetido a cada rato, ¿ah? Vamos a ver otro. A ver esta. Doctora, buenos días. Buenos días. La clave A, ¿Cuál es tu apellido? Reyes, doctora. ¿Qué grupo eres? 1B. Ya. ¿Alguien más desea participar? Sí, Doctora, doctora. yo también, Musculatura fina de la mano, doctora. ¿Cuál es tu apellido? Najarro, grupo 9. ¿Y tu apellido es? Najarro. Najarro. doctora, yo Sí, también dime. quería opinar lo mismo, o sea, de la musculatura fina de la mano. ¿Cuál es tu apellido? González Orellana, doctora. Ya, muy bien. Efectivamente, es la musculatura fina de la mano, ¿no? ¿Por qué? No sé si con ustedes llegué a conversar al respecto, pero cuando tenemos un paciente lesionado central, ¿no? Y les hago así como algo anecdótico, pero nos sirve para acordarnos, ¿no? En el hospital de policía, pues la mayoría son efectivos policiales, no titulares. Entonces, cuando les da un ACV, lo primero que van a tratar de recuperar es la marcha. Enfocados así, a la marcha. ¿Por qué? Porque si este paciente no recupera la marcha y tiene doble compromiso o 3 compromisos, nadie lo va a llevar pues donde las trampas, donde la otra, ¿no? Entonces ellos tienen que recuperar su patrón de marcha lo más pronto posible para poder ir ellos desplazarse de forma independiente y poder no estar presente en todo lugar. No le dan tanta importancia, inicialmente no le dan tanta importancia ni a la función de la mano, que también está pléjica, ni a su lenguaje. Primerito quieren caminar, ¿ya? Es lo primero que van a recuperar y eso es lo que siempre se van a acordar. Lo segundo que van a recuperar es el lenguaje. Van a trabajar mucho en la parte del lenguaje para poder hablar, para poder expresar, para poder darse a entender. Lo último que le van a dar importancia va a ser a la parte muscular fina de la mano. ¿Por qué? Porque tiene la otra mano que puede suplir la función de la mano no pléjica. En cambio, en las piernas necesitamos las dos para sostener, para poder caminar, ¿no es cierto? Y en el lenguaje también no hay nada que reemplace pues, la función del lenguaje, ¿no? En la mano sí, la mano contralateral pues reemplaza parcialmente, pero reemplaza la función, ¿no? Para coger, para agarrar, para abrazar, ¿no? Por ello es que lo último que van a recuperar es la parte muscular fina de la mano, ¿ya? Eso también preguntan a veces en los exámenes. Esto sí ya todos se la deben de saber. Doctora, la flacidez La, esfácida. Participa. Así es. ¿Cuál es tu apellido? Loaiza, Loaiza.
El grupo 6. Ya. Listo, tu compañero que iba a participar, ¿qué grupo eres? Olivos, de grupo 1. Doctora, tengo una consulta sobre la pregunta anterior. Sí, dime. O sea, usted dijo que lo último que se busca es, bueno, la rehabilitación de la musculatura fina de la mano, así sea la parte dominante. Por ejemplo, si yo soy derecho, no, también no buscaría eso también. Sí, lo que pasa es que cuando tú tienes una hemiplegia, Ujú. ¿no? Para que el paciente recupere su independencia, ¿no? El paciente, ya, pongamos, ya ahorita tenemos acá frente a nosotros un paciente hemipléjico, a él lo que más le interesa es poder desplazarse solo al baño, el poder salir a la puerta de tu casa, de su casa solo. No quiere que le estés llevando en una silla de ruedas, no quiere que su hijo esté pendiente de él, quiere hacer solo sus cosas. Antes, o sea, no le interesa coger una taza, un plato, comer primero si es que está postrado en una silla de ruedas. Lo primero que les interesa a los pacientes, y imagínense a nosotros, ¿no? Si quedamos algún momento inmovilizados, ¿qué es lo primero que extrañas? ¿No? No vas a extrañar comer porque te pueden dar de comer. Lo que tú extrañas es poder irte, ¿no? A pasear por toda tu casa solito, que tú no tienes que estar esperando que alguien te lleve, ¿no? Entonces el paciente lo primero que va a recuperar o va a ponerle todas las ganas, todo el punche, es a recuperar la locomoción, la caminata, la marcha. Es lo primero que le interesa recuperar. Segundo, lo que le interesa es recuperar, ¿no? Lo que es la comunicación, el poder hacerse entender. Si, por ejemplo, si estamos hablando pues de una costurera, ¿no? Que su arma pues de trabajo, su instrumento de trabajo es su mano, le aseguro que lo primero que va a hacer es marcha, ¿no? Y luego va a agarrar lo que es la parte muscular fina de la mano, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Pero en la mayoría se da en el orden que les acabo de mencionar. Primero, miembros inferiores. Segundo, la parte de la comunicación. La parte de la comunicación, la mano, eh, están esquematizadas en el homúnculo de Penfield, la parte motora fina. ¿Se acuerdan? Ese cerebro no esquematizado en los libros de pregrado, en los cuales ponían una bocaza, una mano grandota y un pie grandote, ¿no? Eso representan a la parte motora fina. La bocaza con una lengua grande está esquematizando pues el lenguaje. La mano, la destreza manual y el pie, ¿no? La destreza a nivel del pie, o sea, el poder patear, el poder coger, ¿no? Entonces, esa parte motora fina, esas destrezas, ¿no? ¿A cuál le va a dar prioridad el paciente? En primer lugar, de esas motoras finas a lo que es el lenguaje. Finalmente va a agarrar lo que es la parte motora fina de la mano. En la parte motora gruesa, ahí sí es lo que es la deambulación, la marcha. Ya, eso es en orden cómo van a recuperar la mayoría, pero sí hay casos, como menciona su compañero, en los cuales la necesidad, no por la actividad que realizan, ellos sí pues van a priorizar otra función antes, pero todos coinciden en que lo primero que quieren recuperar es la marcha. Eso sí, la marcha es primerito. Segundo, pueden cambiar su orden entre la parte muscular fina de la mano y el lenguaje, pero definitivamente en primer lugar, siempre el patrón de marcha. Y en la mayoría de los pacientes, segundo lugar es el lenguaje y tercero la parte muscular fina de la mano. ¿Ya? No es absoluto, pero sí es en la mayoría. A ver esta pregunta.
Así es una Sí, fascia de doctora. Broca. Sí. ¿Cuál es tu apellido? ¿Qué grupo? 6. Listo, Torres, muy bien. Afasia de Broca, ¿no? Porque es la parte expresiva, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí. Afasia de Wernicke. ¿Cuál es tu apellido? Loaiza, del grupo 6. Bien, Loaiza. Muy bien, Loaiza, es afasia de Wernicke o afasia de comprensión, perdón. Aquí. La C, doctora. La C. A ver, vamos a ver cuál es tu apellido. Reyes, doctora. Reyes. Ya, a ver, vamos a esperar a otro compañero más que desee participar. La C, doctora. Ya. Ya, ahora vamos a ver. Dice, ¿cuál de las siguientes no pertenece a un tratamiento de rehabilitación en una lesión central? Ya. Vamos a empezar de abajo. Aplicación de técnica de Kabat, sí lo habíamos mencionado, es un método, ¿no? Para poder trabajar la regulación del tono muscular. Ortesis tobillo-pie articulado, se trabaja sobre todo en los pacientes con pie equinovaro, ¿no? Terapia restricción del movimiento del lado sano, ¿a qué se refiere? A que yo inmovilizo o evito que el lado sano, por ejemplo, si yo le pido, le alcanzo una manzana al frente, le pongo una manzana al frente del paciente y le pido, cógeme la manzana con el lado pléjico. El paciente lo que va a hacer es intentar hacerlo con el lado pléjico, pero como no le hace caso, lo que hace es una sinergia. Entonces, mueve el otro hombro, el hombro contralateral, y con eso quiere alcanzar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bloquear ese lado sano, ¿ya? Para hacer que el lado pléjico logre el desplazamiento completo y no se esté apoyando en el otro lado para poder realizar la actividad. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente lesionado central, sí hacemos la restricción del movimiento en el lado sano para que el paciente no compense o no esté apoyándose demasiado en que el lado sano lo va a reemplazar la función, ¿no?, del lado pléjico. Como ustedes van a ver en la mayoría de los pacientes con hemiplejía, cuando les dan su almuerzo, tienen el lado pléjico abajo, en las piernas, y el único que está trabajando es el lado sano, ¿no? Entonces, lo que se trabaja en ellos en la parte ocupacional es que el lado pléjico tiene que formar parte de ese trabajo, tienes que colocarlo sobre la mesa, aunque sea que te agarre una naranja, una fruta, una manzana, pero que forme parte de la actividad, porque si tú no le haces trabajar, tu cerebro, ¿qué dice? Tu cerebro interpreta como ese brazo pléjico no está trabajando, entonces no necesita nutrientes, no necesita circulación, no necesita nada porque no está trabajando. Por lo tanto, le va a mandar menor cantidad de nutrientes y eso va a favorecer a que ese lado pléjico que no está trabajando se empiece a hipotrofiar, pierda mayor masa muscular. En cambio, si nosotros propiciamos que ese lado pléjico trabaje, ¿no?,
el cerebro va a decir, no sé si forma parte de mi esquema corporal, está trabajando, así es que necesito nutrirlo y necesito tenerlo en forma para que pueda trabajar. Bien, entonces, por eso es que nosotros tenemos que tratar de inhibir el lado sano. Dentro de las terapias se hace eso, inhibimos el lado sano para que el lado pléjico también tenga la necesidad de poder realizar la actividad. ¿Ya? Entonces, la C sí se hace en un paciente hemipléjico. La facilitación neuromuscular propioceptiva es esa movilización que hacemos al paciente en la colchoneta, en la cual el paciente está acostado y nosotros le pedimos que haga movimientos y a veces vemos que la fuerza muscular pues está en 1 o en 0. Entonces, ¿qué hace el licenciado? Ustedes han visto que a veces les da una palmadita a un determinado punto en el músculo, en el trayecto del músculo. Eso es la activación. Quieren activar el punto motor de ese músculo para despertarlo, para que funcione, para que trabaje, ¿no? Entonces, eso se trabaja en la facilitación neuromuscular propioceptiva. La aplicación de toxina, la que aplicamos en los pacientes con espasticidad es la toxina tipo A, no es la B. ¿Ya? Entonces, la respuesta acá es la toxina tipo B, que no corresponde. La que corresponde es la de tipo A. Toxina botulínica tipo A. Es la que aplicamos para la espasticidad. ¿Ya? A ver esta. Doctora, disculpe. Diga. En la pregunta anterior, lo que mencionó de la clave C, bueno, entiendo lo que explicó, pero cuando uno limita el movimiento del lado sano y genera una activación digamos, de la contracción muscular del lado pléjico, pero sin tener digamos, un orden específico, ¿no se estaría generando una activación, digamos, poco armoniosa del músculo? Y por eso es que después se generan patrones no tan adecuados de marcha y de movimiento de miembro superior. Entendía que eso se utilizaba antes, ¿no? Hay un método incluso que es el Brunston, que antes se utilizaba el método de activación tratando de evitar la restricción del lado sano, pero creo que eso ya no se utilizaba justamente por el tema de esta activación inadecuada de los músculos, ¿no? Así es, cuando ya se activa, es que acá también hay que ver mucho que los pacientes, no todos tienen el mismo grado de espasticidad. Hay pacientes que son mucho más espásticos, en los cuales las reacciones, las respuestas que se van a tener, ¿no? Van a ser distintas, generando de repente compensaciones, perjudicando un control, ¿no? Yéndose hacia el otro extremo, sí es cierto, ¿ya? Pero aquellos pacientes que tienen espasticidad controlable, espasticidad que todavía sea manejable, sí se trabaja todavía con esa técnica, pero definitivamente la idea no es, si es que tú ves un paciente que tiene una espasticidad demasiado marcada, ¿no? Un paciente con una PC, de repente ya incluso con piernas en tijera, no vas a utilizar esta técnica, ¿no? Y el licenciado tiene que elegir la técnica de acuerdo a la evaluación de cada paciente, de acuerdo al grado de espasticidad que encuentre en cada paciente. No a todos le vas a aplicar la misma técnica, ¿no? Puede ser el BOBA, del CABAT. El mismo licenciado tiene que elegir la técnica que va a emplear en cada paciente para poder obtener o llegar a alcanzar el objetivo trazado. No, la terapia de restricción del movimiento del lado sano se utiliza, está bien, no en todos los pacientes, pero es una técnica que sí se utiliza todavía en los pacientes, sobre todo que tienen espasticidad no muy marcada, ¿no? Espasticidad de repente con un Ashworth, pues no vamos a llegar al 3, ¿no? De repente de 2, ¿no? Para poder activar en algo las cadenas musculares. Ya no es para todos, así como tampoco la toxina botulínica, pues no vamos a aplicar a todos los pacientes, ¿no? Se va a utilizar solo en aquellos pacientes que tengan espasticidad muy marcada, ¿no? Y que el tratamiento médico no ha sido suficiente para regular la espasticidad,
¿no? Entonces, solo en estos pacientes se va a aplicar la toxina. No es que a todos mis pacientes no van a ser candidatos para aplicación de toxina. No es que sí o sí van a llegar todos los pacientes a aplicación de toxina botulínica o de neurolisis. No, no todos llegan, ¿ya? En cuanto a la facilitación neuromuscular propioceptiva, también son técnicas. O sea, cada licenciado va a evaluar a su paciente. Ellos hacen una evaluación fisioterapéutica, así como nosotros hacemos una evaluación para poder indicar qué tipo de terapia requiere cada paciente. Ellos ya hacen una evaluación más minuciosa, sobre todo de la parte física, para poder determinar qué método, qué técnica van a utilizar en cada paciente. En eso nosotros los médicos no entramos a tallar. Eso ya lo decide cada licenciado de acuerdo a su evaluación fisioterapéutica en la que encuentran pues al inicio al paciente, y con lo que van a ir viendo. Si es que va bien la técnica que está aplicando, ¿no? Ellos van a continuar, pero si incluso aplicando la técnica que ellos creían, de repente el paciente tiene una respuesta no esperada, tienen que modificar su técnica. Entonces, eso también ya es esos métodos, ¿no? Cada método lo va a utilizar el licenciado según la evaluación fisioterapéutica de cada paciente. ¿Ya? Sí, doctora, muchas gracias. Doctora, Ya. disculpe, en el tema de del nivel de espasticidad, ¿la clasificación se hace por segmento? O sea, ¿se separa miembro superior de miembro inferior o es total No, cuando se hace en la general, clasificación? solo Y se ve el grado. si hubiera diferencias de miembro superior con miembro inferior. Claro, cuando estás en la etapa de conversión, por ejemplo, como les decía al inicio, puede haber diferencias. Puede haber diferencias, por ejemplo, en la cual tú puedes encontrar espasticidad en la parte proximal, flacidez en la parte proximal, ¿no? O de miembros superiores de repente, ¿ya? Y en miembro inferior, en esa parte proximal, ya está un cierto grado de espasticidad. Sí puedes encontrar esas diferencias, pero entonces tú haces un balance, si es que es mucha, o sea, es equitativo, ¿no? Similar, tú estás en una etapa flácido-espástica, pero si ya tú encuentras pues que el tono que está dominando en ese paciente es más la espasticidad, quiere decir que ya estás en la etapa espástica. Así te quede algo de flácido, pero ya el aspecto dominante es la etapa espástica, ya lo vas a trabajar como un paciente espástico, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, los pacientes con ACV de tipo hemorrágico. Esos pacientes puede ser que se queden en la etapa flácida toda su vida, ¿no? Desde el momento que ocurrió el evento hasta en adelante. Por eso ellos son los que tienen el peor pronóstico, en el sentido de que va a ser mucho más difícil su recuperación funcional. Casi siempre van a quedar con secuelas los pacientes con ACV hemorrágico, ¿no? Entonces, en ellos, por ejemplo, tú puedes encontrar tonos diversos. Vas a encontrar segmentos flácidos en su mayoría y algunos segmentos un poquito espásticos. Sí puedes encontrar, o sea, no va a ser al 100%, pero lo que domina en ese paciente es la flacidez. ¿Y qué es lo que te va a permitir evidenciar? Pues que flacidez, que ese paciente no puede tener ni siquiera control de tronco, no logra ponerse en 4 puntos, ese tono no le ayuda, no le favorece. En cambio, un paciente en el que domina la fase espástica es un paciente que ya tiene esa dureza necesaria para poder ponerse de pie, para poder realizar actividades, ¿no?, básicas, pero de repente tiene por ahí una flacidez en alguna cadena muscular, ¿no? Puede ser que sí haya, ¿no? Pero por eso no le vas a decir que es flácido, pues, ¿no? Porque lo que está predominando en este paciente es la parte espástica. Entonces, de acuerdo al tiempo de evolución, vas viendo también, si es que estamos hablando de un inicio, pongamos un paciente de 2 meses de evolución, todavía puedes encontrar un paciente en la fase no flácido espástico. Pero si estamos hablando de un paciente pues que ya tiene 2 años de lesión o 4 años de lesión y encuentras tonos alternos, ¿no?, entre flacidez y espasticidad,
tú vas a dar tu diagnóstico con aquel que predomine, ¿no? Entonces tú vas a poner en tu evolución clínica, en tu examen físico, vas a poner, pues, se evidencia incremento de tono en las zonas proximales en tales segmentos y, ¿no? Disminución del tono muscular en tales segmentos, ¿no? Lo tienes que describir, ¿ya? Sí, doctora, gracias. Así es. A ver aquí. 24 horas, doctora. 24 horas. Así es, las primeras 24 horas ya tenemos que empezar a trabajar con estos pacientes. Muy bien. Aquí. Doctora, terapia del lenguaje. Ya, ¿alguien más? ¿Cuál es tu apellido? Sí, doctora. Terapia del lenguaje, yo también opino. Ruiz Valky, doctora, grupo 9. ¿Y tu compañera qué grupo era? Grupo 10, doctora González. Muy bien, efectivamente es terapia del lenguaje, ¿no? Por lo que se está describiendo dificultad para poder, hay una parálisis facial central, ¿no? Hay dificultad para poder deglutir los alimentos, hay afasia, entonces, ¿de quién necesitamos el apoyo? De terapia del lenguaje. Aquí. Terapia ocupacional, doctora. Así es, terapia ocupacional, porque estamos hablando de que no logra abotonarse la camisa, ¿no? Sin ayuda. Dice, hay una marcha independiente, no utiliza andador ni bastón, hay disminución de la espasticidad, logra la extensión del miembro superior, pero la dificultad principal es que aún no logra abotonarse la camisa. Entonces, esto es un trabajo para lo que es terapia ocupacional. ¿Cuál es tu apellido? Najarro, doctora, del grupo 9. Ya. Listo. La doctora. La doctora. A ver, vamos a ver. La A, vamos a ver. Ajá, muy bien. Algo modificado. ¿Cuáles son sus apellidos, chicos? Loaiza. Del grupo 6. Ya, y el compañero, el varón. Olivos, doctora. ¿Qué grupo? Grupo 1. Listo. Muy bien.
aquí en lo que son las técnicas de terapia física, se les había mencionado en una lámina donde les había puesto que van a haber técnicas que utilizan los licenciados para poder trabajar la espasticidad. Dentro de estas técnicas habíamos mencionado a Kabat, a Bobat, a Brunstone, la facilitación neuromuscular propioceptiva, y la que no les había mencionado es el Boita, ¿no? El Boita es una también técnica para poder regular el tono muscular, sobre todo en los niños. Se puede utilizar en general, pero se utiliza más en los niños. ¿Ya? Entonces esas son técnicas que utilizan los licenciados para poder regular el tono muscular. Pero TARDIU es una escala para medir la espasticidad. Eso no es técnica para poder hacer la rehabilitación al paciente, ¿ya? Entonces acá la alternativa es TARDIU. TARDIU es una escala para poder evaluar la espasticidad, que es velocidad dependiente, ¿ya? Entonces, ¿cuál no corresponde? TARDIU. ¿Listo, jóvenes? Eso es lo que tenía preparado para ustedes.